Hola a todos, bienvenidos al canal Sombras del Misterios. Si te gustan las historias de miedo, basadas en lugares reales y llenas de espíritus inquietantes, estás en el lugar correcto. Hoy te traigo una historia escalofriante que ocurrió en Tondela. No olvides darle like y suscribirte para más historias como esta. Espero que disfrutes. Fue una noche como cualquier otra en Tondela. Había salido de trabajar tarde y decidí tomar un atajo hacia mi casa pasando por la mata. Ese denso bosque que rodea el recinto ferial y los descampados abandonados. Aunque era un camino oscuro y solitario, lo había tomado muchas veces antes sin problemas. Pero esa noche fue diferente. Era casi medianoche cuando empecé a caminar. El aire estaba inusualmente frío para ser octubre y el viento soplaba suavemente entre los árboles, haciendo crujir las ramas secas. Me envolví más en mi chaqueta mientras avanzaba, intentando ignorar el silencio opresivo que me rodeaba. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Los sonidos habituales de la noche, el canto de los grillos o el roce de las hojas, habían desaparecido por completo. Era como si todo estuviera muerto. Entonces, escuché un susurro. ¿Te has sentido alguna vez observado en un lugar solitario? Imagina estar en este bosque oscuro y sentir que algo no está bien. Si te gusta este tipo de atmósfera misteriosa, no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos una nueva historia en Sombras del Misterios. Ahora, volvamos a nuestra historia. Al principio pensé que era producto de mi imaginación. Tal vez el viento jugando trucos conmigo. Pero no. Ahí estaba de nuevo. Un murmullo lejano, casi inaudible, pero claramente humano. Parecía provenir de algún lugar profundo dentro del bosque. Me detuve y escuché atentamente, pero cuanto más intentaba identificar la fuente, más débil se volvía el sonido, como si quien lo produjera quisiera jugar conmigo. Decidí apresurar el paso. Quería llegar a casa lo antes posible, pero entonces algo llamó mi atención. En el borde del camino, vi una figura parada entre los árboles. Al principio pensé que era alguien perdido, o quizás un vagabundo, pero cuando encendí la luz de mi teléfono para iluminar mejor, lo que vi me dejó paralizado. La figura no era humana, no completamente al menos. Su cuerpo parecía estar cubierto por una especie de niebla grisácea, y sus ojos brillaban con un brillo blanco enfermizo, como si fueran luces fluorescentes. La criatura no se movía, solo me miraba fijamente, como si me estudiara. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. ¿Qué harías si vieras algo así en medio de la oscuridad? Esta es solo una de las muchas historias que compartimos en Sombras del Misterios. Si quieres más relatos como este, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, con cada paso resonando en mis oídos. Pero justo cuando pensaba que había escapado, escuché otro susurro, esta vez mucho más cercano. Era una voz femenina, dulce pero llena de amargura, que decía mi nombre. Mi nombre. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Seguí corriendo hasta llegar al descampado junto al recinto ferial. Allí, bajo la tenue luz de las farolas rotas, vi algo que hizo que mi sangre se helara. En medio del campo, flotando sobre el suelo, había una silueta espectral de una mujer. Llevaba un vestido largo y desgarrado, y su cabello negro cubría su rostro. Levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos vacíos y negros como la noche. No sé cómo logré seguir moviéndome. Corrí hacia mi casa como si mi vida dependiera de ello, porque en realidad creo que así era. Cuando finalmente llegué, cerré todas las puertas y ventanas y me quedé sentado en el sofá, temblando. Miré por la ventana varias veces, pero ya no había nadie afuera. Pero eso no significaba que había terminado. Durante las siguientes semanas, empecé a escuchar ruidos extraños en mi casa, golpes en las paredes, susurros en mi oído cuando intentaba dormir, y una sensación constante de que algo me observaba desde las sombras. Una noche, desperté abruptamente y vi esa misma figura parada al pie de mi cama. Susurraba mi nombre una y otra vez, con una voz que perforaba mi alma. Desde entonces,
Nunca más he pasado por la mata ni he estado solo en casa durante la noche. Y aunque algunos piensan que estoy loco, yo sé lo que vi. Sé que algo sigue ahí, esperando. Gracias por acompañarme en esta historia de sombras del misterios. Si te ha puesto los pelos de punta, no dudes en comentar qué te pareció y sugerirnos ideas para futuros episodios. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Hasta pronto!